Trabajo con la temática que sigue preocupando a muchos trabajadores del taxi y remis, que tiene que ver con el uso de las aplicaciones ilegales y la explotación de las mismas en Córdoba. Así que estamos con Carlos Cafure del otro lado. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias ¿Qué por tal? darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, Michael. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, bien. Bien, contanos un poco del tema que ibas a desarrollar, que es el tema de taxi versus las apps. Sí, bueno, en realidad el tema de hoy es puntualmente desarrollar un poco lo que es la posición del sindicato de peones de taxi acá en la ciudad de Córdoba. Esta organización sindical mantiene una posición de absoluta intransigencia con la continuidad de esta actividad, obviamente que tiene distintas aristas que la convierten en ilegal en la ciudad de Córdoba, arrancando por el artículo 181 del Código de Convivencia Municipal, que sanciona a aquellos conductores de aplicaciones que no estén habilitadas por el municipio y que hoy, a pesar de esta normativa, siguen funcionando muy sueltos de cuerpo en la ciudad de Córdoba. No solamente hablamos de aplicaciones que ya datan del año 2019, como es el caso de Uber, posteriormente Cabify, sino que también de aplicaciones nuevas que han desembarcado en la ciudad de Córdoba, como el caso de Didi, a pesar, vuelvo a insistir, de que hay una normativa que sanciona a los conductores que utilicen este tipo de aplicaciones en nuestra ciudad. Por tal motivo, nosotros hace ya varios meses atrás, a través del concejal Diego Casado, presentamos un proyecto de ordenanza porque observamos de que el control que hace la Municipalidad de Córdoba de este tipo de transporte ilegal no es efectivo, no es contundente y no termina de prevenir y erradicar esta forma de transporte a través de tecnología, porque utilizan vehículos particulares y materialmente la Municipalidad de Córdoba no tiene una grúa por cada vehículo particular que circula en Córdoba para controlar justamente si se tratan de familias, si se tratan de amigos que van dentro de un vehículo o si se tratan de choferes de este tipo de servicios ilegales que están trasladando personas, ¿cierto? Razón por la cual nosotros presentamos a través del concejal Diego Casado, como les comentaba, un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba para que a través de esta ordenanza se establezca lo que es la posibilidad de que el municipio acceder a través de la justicia a solicitar el bloqueo por orden judicial de cada una de estas aplicaciones. Consideramos de que un instrumento que es mucho más económico que andar comprando grúas, que tener que andar poniendo personas en la calle, es mucho más efectivo porque se erradica definitivamente el transporte ilegal a través de tecnología y no se tiene que andar utilizando un sistema de control del siglo XX para combatir un transporte que usa tecnología del siglo XXI. Y aparte pensando también un poco en el bolsillo de los cordobeses, porque todo lo que implica desembolsos de fondos para poder ya sea comprar grúa o poner más personas en la calle para hacer este tipo de controles que ha quedado demostrado que no sirven, a través de este mecanismo que nosotros estamos proponiendo, lo primero que estamos haciendo es cuidar el bolsillo del contribuyente, en primer lugar, pero en segundo lugar, darle al municipio una herramienta para que efectivamente se pueda prevenir este tipo de transporte ilegal y erradicarlo de la ciudad de Córdoba. Nosotros queremos que la ciudad de Córdoba sea una ciudad libre de aplicaciones extranjeras y en donde se dé justamente más importancia y se le dé garantías a aquellas actividades que están por dentro de la ley y sancionar fuertemente a aquellas actividades que están por fuera de la ley. Hoy el taxi, por ejemplo, más allá de que esta ordenanza, como les acabo de señalar, sigue vigente, a nuestro criterio es insuficiente. La situación de estas aplicaciones, esta continuidad de las aplicaciones no habilitadas por el municipio, en su gran mayoría extranjeras, ha llevado a que baje aproximadamente un 60-70% de los viajes. Esto impacta en los titulares de la licencia que tienen que hacer frente a todos los costos mensuales que implica tener un taxi, que prácticamente de alguna forma es una pyme, es una inversión, y también para los choferes, porque los choferes viven de lo que se recauda. Eso como primera medida. Acá ha habido ya innumerables pérdidas de puestos de trabajo en el sector. Meses atrás, desde el propio sindicato de permisionarios de taxi, se daba a conocer de que por el efecto Uber se habían devuelto cerca de 800 licencias de taxi en la ciudad de Córdoba. Entonces,
Lo que nos preocupa a nosotros son dos cuestiones. Primero, que nosotros hemos impulsado un proyecto a través de un concejal del oficialismo. Sin embargo, este proyecto está cajoneado literalmente en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. No se trata y no se avanza justamente para dar una herramienta al intendente Pasearini para combatir efectivamente este transporte ilegal. Eso como primera medida. Y como segunda medida nos llama la atención de que justamente sabiendo esta situación, los concejales del oficialismo que tienen mayoría en el Consejo Deliberante y el propio intendente municipal no estén tomando cartas en el asunto fuertemente para prevenir que haya más puestos de trabajo que se estén perdiendo en el sector del taxi o que se sigan devolviendo licencias. Esto de continuar, nosotros creemos de que es el inicio del camino de la extinción de la actividad, algo que obviamente desde el sindicato de peones de taxi, según lo que hemos hablado con el secretario general, no se va a permitir bajo ningún concepto, ¿no es cierto? Pero estamos esperando respuestas concretas por parte del municipio. Días atrás se había anunciado que el 15 de noviembre se iba a lanzar, yo no sé ya cuántas veces se hizo el anuncio que se iba a lanzar en la aplicación municipal. Bueno, la más reciente ha sido el 15 de noviembre. Esto efectivamente no ha sucedido y genera realmente muchísimo malestar en la familia del taxi ver la falta de respuesta por parte no solamente de los concejales oficialistas que dicen ser peronistas, sino también del Ejecutivo Municipal que no toma cartas en el asunto con la situación de extrema gravedad que están atravesando justamente todos los taxistas en la ciudad de Córdoba frente a estas aplicaciones que son ilegales por donde se les vean. Carlos, yo te quería consultar lo siguiente, sabiendo que, que la ciudad de Villalín aprobó las aplicaciones de estas ilegales de transporte. En caso de la ciudad de Córdoba, el intendente declaró que no se van a legalizar las aplicaciones de transporte como Uber y otras más. ¿Qué lectura haces vos como abogado especialista en trabajo, esta decisión del intendente de la ciudad de Córdoba en prohibir la legalización de estas apps de transporte? Mira, lo de nosotros tuvimos acceso a ver el proyecto de Villa Allende, a mi criterio, yo lo estuve viendo, consideramos que es un mamarracho jurídico por donde se lo vea, incluso va a traer como consecuencia al propio municipio, probablemente si eso se queda operativo. Y la situación de extrema inseguridad en la que van a quedar los ciudadanos frente a este tipo de transporte, ¿no es cierto? Ahora, lo que está pasando en Córdoba a nosotros nos genera muchísima preocupación porque por un lado se plantea que en la ciudad de Córdoba no se va a permitir la actividad de este tipo de plataformas o de empresas, pero sin embargo nosotros vemos no solamente que funcionan con plena normalidad, no solamente vemos que se le hace difusión a través de distintos canales, incluso cuando uno entra, por ejemplo, al celular, ve las redes sociales, accede al Facebook, al Instagram, ingresa a YouTube o a otras plataformas, hacen publicidad de su servicio en Córdoba. ¿Qué hace la municipalidad al respecto? Nosotros entendemos de que la ordenanza hoy como está, en la práctica es letra muerta, porque no tiene ningún tipo de efectividad ni aplicación, más allá de muchos números que se quieran poner sobre la mesa, de discutir los vehículos que se han secuestrado de alguna manera. Son miles de vehículos de aplicaciones los que están circulando en este momento. Yo diría que podríamos decir que están triplicando, cuadruplicando la cantidad de taxis y remises que tiene la ciudad de Córdoba. Esto realmente es asfixiante, esto legalmente se denomina dumping, es competencia desleal, y si el municipio no toma cartas en el asunto, lamentablemente la situación se va a agudizar. Y nosotros, bueno, por lo que hemos hablado del sindicato, seguramente en breve vamos a profundizar el plan de lucha, el sindicato a nivel gremial, y nosotros vamos ya en los próximos días a presentar una serie de acciones judiciales en distintos ámbitos de la justicia. Respecto a esta cuestión, ¿se ha frenado un poco en el interior de la provincia y Córdoba esta cuestión de legalizar estas apps o creen que se siga avanzando? Mira, nosotros vemos con mucha preocupación que no hay una presencia del peronismo fuerte en Córdoba. Y lo digo como peronista también, porque el peronismo siempre pregona de que hay una sola clase que son los trabajadores. Y yo digo, si acá hay dirigentes peronistas en todo el territorio provincial, y hablo especialmente de los intendentes justamente son los que tienen que buscar los mecanismos, incluso los propios consejos deliberantes, en primera instancia,
que tienen bloques mayoritarios que dicen ser peronistas, bueno, lo primero que tienen que hacer esos consejos deliberantes es aprobar una ordenanza para prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones, porque acá es bien sabido que donde se embarcan las aplicaciones, el taxi y el remis empiezan el camino de la desaparición. Entonces, si hay sectores en el interior provincial y la propia capital acá en Córdoba que dicen que son peronistas, bueno, yo creo que en ese sentido no se puede vacilar, porque por ejemplo el intendente Villa Allende en tiempo récord aprobó una ordenanza para legalizarla. Ahora yo pregunto, ¿por qué el bloque oficialista en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba no avala la presentación que ha hecho el concejal Diego Casado para hacer operativa esa prohibición que manifiesta el intendente Pasearini con relación al tema de las aplicaciones? ¿Qué hacen el resto de los consejos deliberantes del interior provincial que tienen mayoría peronista, entre comillas, que no aprueban ordenanzas para prohibir estas aplicaciones y para garantizar el pleno funcionamiento y la defensa de todos los puestos del trabajo, no solamente de trabajadores y trabajadores del taxi y el remis, sino que estamos hablando de garantizar primero la defensa del derecho al trabajo de los propios trabajadores locales, a quienes dicen ser representados, y no como sucede con otros bloques políticos partidarios que uno observa que en este momento están permanentemente fogoneando con esto de legalizar, entre comillas, algo que realmente no se puede legalizar porque tiene muchísimas irregularidades. Yo lo planteé en una columna este fin de semana que habría algunos bloques políticos que deberían cambiar su nombre para ponerse bloque Uber, bloque Didi o bloque Cabify, porque realmente lo único que hacen es promover de alguna forma este tipo de actividad, sabiendo que esto genera un perjuicio directo a los trabajadores que están dentro del marco de la ley, como son los taxis y los remises. Otra cuestión que es importante señalar, que muchas veces dicen los taxistas y los remiseros usan estas aplicaciones. Bueno, también es importante aclarar por qué las usan. Y porque la dirigencia política está obligando de alguna manera a aquellas personas que están dentro del marco de la legalidad, como es el taxi, a usar este tipo de aplicaciones. Porque yo les acabo de comentar, si desde el sector de titulares de taxi y de los peones de taxi nos están bajando la información de que los viajes han bajado un 50, 60 o hasta un 70%, esto implica, como les acabo de señalar, un enorme problema para el titular del vehículo que tiene que sostener todos los gastos mensuales, pero un enorme problema también para el chofer del taxi que tiene que pagar el alquiler todos los meses, que tiene que garantizar la obra social para toda la familia, que tiene que garantizar el plato de comida para la familia, y esto realmente no se está pudiendo llevar adelante justamente por esta competencia desleal que toda la dirigencia política sabe que está sucediendo, pero que muchos se hacen los distraídos y los taxistas lamentablemente se ven obligados a ir a estas aplicaciones para poder comer directamente. Días atrás, por ejemplo, me decían desde el gremio acá de los peones de taxi que diariamente se está de alguna forma juntando entre 15 y 17 mil pesos promedio por día. ¿Quién puede vivir con eso? ¿Qué familia tipo puede vivir con 15 mil pesos por día? Entonces, acá hay que dejar de hacerse los distraídos, hay que dejar de usar discursos para la tribuna. El peronismo no se pregona con las palabras, sino que se demuestra con las acciones concretas. Nosotros estamos esperando concretamente que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba apruebe el proyecto que ha presentado el concejal Diego Casado, con quien hemos trabajado. Nosotros hemos elevado esta propuesta para llevarle justamente una herramienta al intendente Pasearini para controlar y para prevenir y erradicar efectivamente este tipo de transporte. Hoy los instrumentos que el municipio está utilizando no sirven porque cada vez hay más vehículos de aplicaciones y no solamente que hay más vehículos de aplicaciones, sino que desembarcan nuevas firmas. Entonces, si esto no es una demostración de que la ordenanza no está funcionando, bueno, yo creo que están con un grave problema de la lectura de lo que sucede en la realidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y luego, como ves la respuesta que se crea que la solución es crear una app de transporte público que incluye taxis y remises como una forma también de competir o adecuarse a este mercado que están trabajando estas apps de transporte. Mira, el tema de la aplicación debería haber salido ya cerca del año 2019-2020, que es la época en la que se probó esta ordenanza. Mira cuántos años llevan y no se puso nunca en marcha la aplicación municipal. Eso como primer medida. En segunda medida, acá hay empresas de taxi o centrales de taxi y remises que tienen aplicaciones hace más de 10 años. O sea que el tema tecnológico en la actividad del servicio de transporte público automotor en Córdoba
no es nunca ha sido un problema tampoco, porque incluso le brinda muchísima mayor seguridad al usuario que tiene muchas opciones para pedir el servicio. Quien utiliza un taxi, por ejemplo, puede hacerlo a través de WhatsApp, puede hacerlo por vía telefónica, llamando telefónicamente, valga la redundancia, a la central o a la agencia, donde es atendido por una persona de manera directa, no a través de una computadora, o también lo puede hacer a través de la aplicación. O sea, tiene distintos canales y todos con la mayor seguridad justamente para el usuario. Estas aplicaciones solamente te permiten contratar el servicio cargando todos tus datos personales, y uno no sabe qué tipo de uso se le puede llegar a dar a esos datos personales que cada uno carga a la hora de registrarse, quedando de alguna forma cautivo a ese mecanismo para solicitar este tipo de aplicaciones. Entonces, yo creo que el tema de la aplicación hoy es algo que puede colaborar, no creo que sea la solución. Hoy el problema es la continuidad de todas las aplicaciones estas que están trabajando en Córdoba, en la cara de los taxistas permanentemente, con un municipio que no toma reacción, que hace muchísimos anuncios, pero que no toma cartas en el asunto, con un consejo deliberante que mira por otro lado, que no está tomando decisiones concretas, digo, del bloque oficialista en particular, que tienen este proyecto del concejal de Diego Casado, y que directamente lo tienen literalmente cajoneado. Entonces, si nosotros estamos poniendo una herramienta para que el intendente Passeini pueda combatir este tipo de transporte ilegal, y los concejales de su mismo bloque tienen cajoneado un proyecto que pueda ser operativo esta ordenanza, y la verdad que a nosotros nos genera muchísima preocupación de qué está pasando realmente en la política en Córdoba, porque el oficialismo no está tomando carta en el asunto, y por otro lado hay sectores de la oposición que siguen promoviendo esta actividad buscando que directamente el taxi desaparezca. Y con el tema, hace poco la gestión, en el último tramo de la gestión de Yarlora hubo como una promoción de dar más chapa a los taxis. ¿Vos creés que eso para vos ha sido un discurso de campaña? ¿O creés que esto también es una forma de competir contra estas apps del transporte? Mira, el funcionamiento de las aplicaciones no tiene ningún justificativo más que ideológico, como yo he planteado en otras ocasiones. Todas las ordenanzas, incluyendo la de Córdoba, tanto en la gestión de Yadora cuando fui intendente, como en la gestión de Pasearini, como en la gestión de Mestre o Juez, o en todas las anteriores, todas las ordenanzas regulan el número de vehículos que tienen que haber por número de habitantes. Tiene que haber una relación directa entre el número de taxis y remises por número de habitantes en la ciudad de Córdoba. Ese número, cuando está adecuado a esa relación, permite garantizar que hay el número de flota de automotores necesario para transportar a todas las cordobesas y cordobeses en la ciudad de Córdoba. Razón por la cual, si vos incorporas más vehículos particulares o más vehículos de taxis o remises, rompes el sistema. Por un lado, eso incluso hay estudios por parte de la universidad. Ahora, con relación a la entrega de la licencia, a nosotros sí nos parece una buena decisión que se haya hecho ese sorteo de licencia de taxis, que se hayan corregido incluso los porcentajes que se pretendieron hacer en gestiones anteriores, que han sido beneficiosas para el taxi, pero de nada a vos te sirve tener más licencia de taxi cuando tenés una actividad que te está fundiendo. Entonces, si vos sos una persona que llevas adelante una actividad como la del taxi, en donde se pagan impuestos, en donde tenés que pagar aranceles, en donde tenés un montón de obligaciones desde el lado del titular, en donde el chofer está realmente en una situación más que alarmante en cuanto a su salario o su ingreso, porque ellos dependen justamente de lo que se recauda diariamente. El salario promedio de un taxista, de un chofer, digo, en la ciudad de Córdoba ronda los 450.000 pesos, los 500.000 pesos como mucho, están en situación de indigencia. El funcionamiento de este tipo de aplicaciones los está directamente destruyendo. Se han perdido muchísimas fuentes de trabajo a raíz de esto, y nosotros obviamente no vamos a seguir esperando que no tomen decisiones del municipio, que haya sectores de la oposición que sigan promoviendo la desaparición del taxi. Obviamente se tomarán las cartas en el asunto desde el punto de vista gremial y judicial. Respecto a esto, ¿se puede mandar un proyecto de ley para frenar el avance de estas apps extranjeras en todo el país? Te pregunto esto, porque nunca te lo había preguntado, pero te lo pregunto ahora, ¿no? Sí, lo que sucede es que lo que es poder de policía para controlar el transporte ilegal lo tienen los municipios. Entonces, nosotros ya le hemos puesto al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba un instrumento para frenarlo. Ahora, ¿por qué no lo quieren frenar?
porque esto es una decisión política. Vuelvo a insistir, si el intendente de Villa Allende impulsó un proyecto para, entre comillas, legalizar las aplicaciones y en tiempo récord el Consejo Deliberante de Villa Allende aprobó estas son dos ordenanzas en realidad, una que desregula el sistema del taxi y del remis y otra que busca, entre comillas, legalizar estas aplicaciones. ¿Por qué en un Consejo Deliberante hay una decisión política de en tiempo récord sacar esa ordenanza? ¿Y por qué el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, teniendo mayoría del bloque oficialista y teniendo representantes en la Comisión de Transporte, tiene cajoneado el proyecto del concejal Diego Casado? Si ese instrumento justamente es para beneficiar el funcionamiento del municipio a la hora de controlar este tipo de transporte ilegal. Entonces, es algo que a nosotros nos está haciendo mucho ruido, nos genera mucha preocupación y la verdad es que no, en el caso de que esto persista, no vamos a seguir esperando, obviamente, la falta de respuesta por parte ni del Consejo Deliberante, ni del Ejecutivo Municipal, y mucho menos de sectores de la oposición antipatria que están defendiendo los intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales. Pareciera que algunos concejales se olvidan a la hora de la jura por qué juraron, ¿no? Yo no creo que hayan jurado por Uber, por Cabify o por Didi, pero parecieron que sí. Sí, totalmente, Carlos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por ceder su tiempo al Multimedio Mordijito en una columna más de la actualidad en el mundo del trabajo. Muchas gracias a usted, a disposición, y esperemos que haya respuestas urgentes por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y por parte del Ejecutivo Municipal, porque acá no pasa solamente por hacer declaraciones mediáticas o hacer proclamaciones con respecto al taxi o al remis. Acá hay que tomar decisiones políticas, definiciones políticas. El Consejo Deliberante tiene que sesionar, los proyectos se tienen que tratar. Hoy hay un proyecto que probablemente pueda haber otros proyectos para proteger la actividad del taxi y del remis y para articular esta prohibición que tiene el artículo 181 con relación a este tipo de aplicaciones que no están habilitadas por la municipalidad. Necesitamos que sea operativo, porque tener una ordenanza que en la práctica no se aplica es prácticamente de alguna manera tener letra muerta. Entonces, decir que la ciudad de Córdoba prohíbe las aplicaciones, pero es una de las ciudades que más vehículos de aplicaciones tiene, y no solamente que más vehículos de aplicaciones tiene, sino que más firmas nuevas siguen desembarcando, creo que algo está fallando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por ceder tu tiempo a Mordijito. Un fuerte abrazo a ustedes. Igualmente Gracias. para usted.